El peso de una mentira en la escena. Un loco le ponía un cuchillo de caza dentado en la garganta a la chica, su vestido azul pálido manchado de un carmesí frenético. «Quiero tu arma», gritó, su voz quebrándose con un filo irregular. Los ojos de la chica estaban muy abiertos, vidriosos con el brillo opaco de la muerte. El negociador de rehenes gritaba desde el perímetro, un rugido desesperado sobre el protocolo y nunca entregar un arma de mano. Pero vi la punta de la hoja hundirse más en su piel. «Fina, tú la tienes», ladré. Saqué mi arma y la dejé en el pavimento. La agarró, su rostro partiéndose en una sonrisa dentada y amarillenta. Presionó el cañón con fuerza contra la sien de la chica. «Vete al infierno». Apretó el gatillo, chapoteo. No fue un disparo. Fue el sonido patético de una fuente. Un chorro de agua fino y débil roció el rostro de la chica. El mundo se quedó en silencio. Me moví. Me tomó 4.8 segundos neutralizarlo. Tomé el arma que aún goteaba agua, una réplica de entrenamiento de alta fidelidad. Su número de serie coincidía exactamente con mi arma reglamentaria. Se me heló la sangre. Alguien había cambiado mi arma. Alguien quería matarme. Y este juguete que me salvaba la vida se sentía tan pesado como una sentencia de muerte. 7:05 de la mañana, Comisaría Delta, Departamento de Policía de Nueva Orleans. En el momento en que la radio explotó, estaba apurando lo último de una taza de café con chorizo frío. Era un resto de la noche anterior, que había estado en un termo hasta que supo a tierra quemada y arrepentimiento. Fuera de la ventana, el amanecer apenas comenzaba. La ciudad aún no despertaba del todo, pero la comisaría nunca dormía realmente. Todas las unidades, tenemos una alerta de 10 a 90 en curso en el West Side Commercial Bank. El sospechoso es errático, armado con un cuchillo. El rehén ha resultado herido. Negociadores y SWAT están en camino. La voz del operador era tensa, puntuada por la estática de una ciudad al borde del abismo. Aplasté el vaso de papel. El instinto se apoderó de mí. Mi mano derecha pasó el escáner de huellas dactilares en una caja fuerte debajo de mi escritorio mientras mi izquierda agarraba mis llaves. Mi Glock 19 negra descansaba silenciosamente en su ranura de espuma. Se deslizaba brillando fríamente bajo las luces fluorescentes parpadeantes. No había tiempo. Normalmente tardo 30 segundos en comprobar su funcionamiento. Cargador colocado, recámara vacía, mecanismo suave. Era un ritual grabado a fuego en mi médula desde el primer día en la academia. Pero la voz del capitán Miller ya resonaba por las comunicaciones. Thorne, eres el más cercano. Entra y estabiliza la escena. Los refuerzos llegarán en 10 minutos. Entendido. Grité al micrófono de hombro, mi mano ya agarrando la empuñadura. La sensación, se sentía ligera. Me quedé paralizado por un instante, pero mi cerebro inmediatamente descartó la duda de que fueran solo nervios. Llevaba esta arma durante 3 años. Su peso era parte de mi memoria muscular. 29 o cargado con 15 balas de punta hueca de 9 milímetros se suponía que era una extensión de mi brazo. Me había saltado el desayuno. Llevaba 3 horas de sueño después de haber revisado minuciosamente archivos de casos sin resolver. Mis sentidos fallaban. Tenía que ser eso. Más importante aún, no había tiempo. Enfundé el arma sin revisar el cargador. Lo revisé antes de guardarla anoche. Sentí el familiar tirón de la funda de cuero contra mi cadera cuando el clip de retención hizo clic en su lugar. Elias Marquez apareció en la puerta, con una taza de café humeante en la mano. Su expresión estaba en algún punto entre nerviosismo y anticipación. Esa llamada del lado oeste. ¿Vas solo? Vienen refuerzos. Solo estoy al frente. Pasé junto a él, ajustándome la chaqueta. Las luces del pasillo zumbaban con un zumbido eléctrico enfermizo. «Cuidado con tu espalda», gritó Marquez detrás de mí, bajando la voz una octava. «Dicen que puede haber más de uno». Miré hacia atrás. Marquez miraba a todas partes menos a mí, frotando nerviosamente el reloj de su muñeca izquierda con la mano derecha. Una señal que conocía desde hacía 5 años. «¿Dónde oyes eso?», pregunté. «Solo charlas en una banda de patrulla», dijo vagamente, tomando un sorbo de café. «Mantén los ojos abiertos». No tuve tiempo de procesarlo. Entré en el ascensor, mi mano descansando instintivamente sobre la funda. Esa sensación de ligereza regresó. No era una diferencia evidente, más bien un desequilibrio sutil,
como usar un par de botas que has tenido durante años, pero de repente notar una plantilla nueva. Lo dejé pasar. La caja fuerte estaba cubierta de huellas dactilares. Fui el último en salir de la oficina a las 11:47 de la noche. Salí disparado del estacionamiento en mi viejo sedán negro. Aún no había sirenas. No quería asustar al conejo. 7:08 de la mañana. Me encontré con la hora punta de la mañana. La ciudad era un atasco de acero y frustración. Navegaba entre los huecos con una mano en el volante y la otra presionando la Glock. Cada toque intensificaba la discordia en mi estómago. En un semáforo en rojo, tomé una decisión. Una vez en el lugar, si tenía 10 segundos libres, revisaría el cargador. Pero la realidad no te da 10 segundos. 7:12 de la mañana. Llegué a una pesadilla. La acera frente al Westside Commercial Bank era un caos. La cinta amarilla apenas estaba colocada y una multitud ya presionaba contra la línea. En el centro del claro se encontraba un hombre corpulento con pantalones Dickies manchados de grasa. Su brazo izquierdo apretaba como una tenaza el cuello de una joven. No tendría más de 22 años, vestía un vestido de verano azul claro que ahora estaba empapado en una sombra roja oscura que se extendía. El hombre sostenía un cuchillo de caza con una hoja de 25 centímetros. La punta estaba clavada en la piel suave de su garganta. Su rostro estaba del color de la ceniza, sus labios se habían vuelto morados por la falta de aire. Ella temblaba con un temblor rítmico y violento como una hoja atrapada en un vendaval. ¡Policía! Quiero a los policías. El pistolero gritó. Un paso más y la abro. Juro por Dios que soy la policía. Grité, con las manos en alto mientras avanzaba lentamente. Tranquila. Hablemos de esto. Me detuve a 25 pies de distancia. Podía ver el sudor en su frente, las pupilas dilatadas, ya fuera metanfetamina o psicosis pura y sin adulterar. También podía ver la sangre. Estaba pulsando, no salpicando. El karate estaba intacto por ahora, pero un movimiento de su muñeca acabaría con su historia. Solo tú, siseó, sus ojos rápidos. Solo yo, dije, mi voz una calma practicada de baja frecuencia. Suelta el agarre, hombre. No puede respirar. La respiración de la chica era un sonido húmedo, entrecortado y jadeante. Retrocede. 5 pasos, chilló. Me detengo. Mi visión periférica mapeó el área. Puertas del banco cerradas, jardineras a la izquierda, balaustradas de hormigón a la derecha. No había tiro limpio para un francotirador. No había cobertura a menos de 12 metros. Quiero un arma. Y de repente rugió, dame tu arma. Ahora, mi corazón cayó al suelo. Regla número 1, nunca entregas tu arma. No puedo hacer eso, pero podemos hablar de dinero. Podemos hablar de un coche. Lo que necesites. Quiero el arma. Giró la muñeca. La hoja le hizo una nueva línea en el cuello. La chica dejó escapar un grito ahogado y estrangulado, sus ojos fijos en una mina con una confianza absoluta y aterradora. Creía que iba a salvarla. Espera. Mi cerebro estaba al límite. Tenía 6 minutos hasta que llegara el SWAT. Ella no tenía 6 minutos. Bien, consigue el arma. Solo no la lastimes. Un negociador había llegado a mi flanco. Un tipo alto y delgado que reconocí de la comisaría. Torne, no lo hagas. Todos aléjense, gritó el pistolero, escondiéndose detrás de la chica, usándola como escudo humano. Cuento hasta 3. 1, no hay más tiempo para cálculos. Te la doy, grité. Mi mano fue a mi funda. En ese momento, la ligereza del arma se sintió como un grito en mi palma. La sensación de hundimiento. Mis dedos vacilaron en la empuñadura por medio latido de corazón. Una cantidad de tiempo insignificante en el vacío, pero una vida entera cuando una chica se está desangrando frente a ti. Apreté los dientes y desenfundé. El metal negro captó el sol de la mañana. Se veía exactamente como mi Glock. El desgaste en la empuñadura, el leve rasguño en la corredera de un salto de valla el año pasado, la pequeña muesca en el guardamonte. Incluso el número de serie Glock 19DP0715. Era mi arma. Tenía que estar en el suelo. Pateala. Me moví en cámara lenta. Me arrodillé, mis rodillas crujieron en el silencio y coloqué la pistola en el concreto. Le di un suave empujón con el dedo del pie.
Se deslizó por el pavimento áspero con un sonido seco y raspante, deteniéndose a 3 pies de sus botas. Ahora de vuelta a la cinta. Retrocedí, sin apartar la vista de sus manos. Se agachó y agarró la pistola con su mano libre, su mano del cuchillo aún temblaba contra su garganta, mientras sus dedos se cerraban alrededor de la empuñadura. Lo vi fruncir el ceño. La levantó de inmediato. El tiempo se congeló. Si se dio cuenta de que era falsa, si sintió que el peso era diferente y se enfureció, pero solo rió con un sonido húmedo y dentado. Apuntó la boca del cañón a mi pecho. Ahí, ahora soy yo la que tiene la placa. Tensé cada músculo, lista para lanzarme. A 25 pies, tenía un 10% de posibilidades de sobrevivir si apretaba el gatillo. Ya estaba calculando el ángulo hacia la balaustrada de concreto más cercana, pero la boca del cañón se movió. La presionó contra la sien de la chica. Ahora bramó. Quiero una camioneta, tanque lleno, 3 millones en efectivo. Y liberaste a Paisan. Ahora Paisan, el número 3 en la banda Cooperead. Recogido hace 4 días para su distribución. Esto no fue un atraco al azar. Mis nervios ardían. Esto era una jugada. El negociador intentó ganar tiempo. Podemos conseguir el coche, pero el dinero tardará 1 hora y la liberación de un prisionero es imposible. El pistolero se rió, empujando el cañón con más fuerza contra la cabeza de la chica. Sus ojos comenzaron a rodar hacia atrás. Entonces empiezo el recuento de muertos. 1 por 1. Espera. Di un paso adelante. Está perdiendo demasiada sangre. Va a morir antes de que llegue el coche. Suéltala un poco. Aflojó ligeramente los brazos. La chica se desplomó, tosiendo una niebla roja. Solo la sostenía la fuerza de su agarre. Los minutos se convirtieron en una brutal lentitud. 7:23 de la mañana. Un SUV negro fue traído al perímetro. 7:31 de la mañana. El gerente del banco llegó con 2 bolsas de lona, afirmando que solo podía sacar una. 5 millones de una bóveda con poca antelación. 7:38 de la mañana. La psique del pistolero se quebró de nuevo. 3 millones, ni un olor menos. Y la pitón. Lo quiero aquí. Necesitamos una orden judicial para un prisionero. No va a pasar hoy. El negociador gritó, con la voz quebrándose. Entonces ella muere. El rostro del pistolero se contorsionó. Estoy contando hacia atrás. 10:09. La niña cerró los ojos. Pude ver sus labios moverse, susurrando una palabra. Mamá. 8. 7. Llévame a mí en su lugar. Grité, acercándome 2 pasos. Emma, soy una mejor moneda de cambio. Puedes conseguir más por mí. El pistolero hizo una pausa. Estaba sopesando las opciones. Un policía era valioso, pero un policía era peligroso. Sus ojos parpadearon entre la niña y yo. Entonces el fuerte estruendo de un Bearcat blindado resonó por la calle. Entonces, ¿qué había llegado? El rostro del pistolero se puso morado. Llamaste a los pesados. ¿Crees que puedes conmigo? Es una ambulancia, mintió el negociador, pero era demasiado tarde. Mentirosos. Son todos unos mentirosos. El hombre se volvió completamente psicótico, las venas de su cuello se hincharon como cables. Te haré mirar. Le metió la pistola en la sien y apretó el gatillo. El tiempo se dilató. Vi cómo se le ponía blanco el nudillo. Vi cómo se movía el gatillo hacia atrás. Vi cómo el rostro de la chica se retorcía en un último y agonizante terror. Vi al capitán Miller saltar del vehículo blindado. Vi a una paloma extender sus alas en el cielo, y luego chapotear. Ni un estallido de pólvora. Norcoy, solo el sonido de una manguera de jardín. Un pequeño y patético chorro de agua salió disparado del cañón, empapando el rostro de la chica. Gotas claras se mezclaron con su sangre y lágrimas, brillando en el amanecer. El mundo se detuvo. El pistolero miró fijamente la pistola, su expresión pasó de asesina a desconcertada a un vacío hueco y resonante de incredulidad. Parpadeó. Apretó el gatillo de nuevo. Skitch. ¿Qué demonios? Murmuró antes de que su rostro se enrojeciera profundamente. ¿Un juguete? ¿Jugaste conmigo con un juguete? No le di ni un segundo más. En los 0.3 segundos que pasó mirando el cañón. Acorté la distancia.
Mi mano izquierda atrapó su muñeca con el cuchillo, mi pulgar clavándose en el grupo de nervios. Gritó, sus dedos se abrieron espasmódicamente mientras la hoja golpeaba el concreto. Mi codo derecho impactó su nariz. El sonido del cartílago rompiéndose fue un crujido repugnante en el silencio. Mientras se doblaba, le di un rodillazo en el estómago y ejecuté un lanzamiento de cadera de manual, estrellándolo contra el pavimento. Sentí su cabeza rebotar contra el concreto. Dejé caer la rodilla en la parte baja de su espalda, le torcí los brazos hacia atrás, y el clac-clac de mis esposas fue el sonido más fuerte del mundo. 4.8 segundos. Despejado. Rugí, girando para proteger a la chica. Estaba acurrucada en posición fetal, sollozando con una intensidad violenta y desgarradora. Rasgué el dobladillo de mi camisa y lo presioné contra la herida en su cuello. Médico, solo entonces miré el arma. Estaba tirada en la acera, goteando un pequeño charco de agua. La recogí. Era ridículamente ligera. Era de plástico, pero el acabado era una obra maestra. Pintura negra mate que imitaba acero oxidado. Incluso el gatillo había sido esperado para que se sintiera real. El número de serie Glock 19 DP0715 estaba grabado profundamente, pero el número 7 tenía un defecto de fundición microscópico que mi arma real no tenía. Una pistola de agua de entrenamiento de alta fidelidad. Sentí que mi sangre había sido reemplazada por nitrógeno líquido. Si el pistolero la hubiera revisado de inmediato, si hubiera usado el cuchillo en lugar del arma para la ejecución. Si no hubiera perdido el tiempo regodeándose, los que pasaría si explotaron en mi cabeza. Thor. El capitán Miller se acercó furioso, mirando primero a la chica y luego al juguete en mi mano. Su rostro pasó del rojo al blanco. ¿Qué demonios es eso? Me cambiaron mi arma reglamentaria. Dije, con una voz tan fría que me sorprendió. Alguien me dio una pistola de agua. Deudas y favores. Apreté la mano de la chica, sintiendo cómo tiraba con firmeza bajo la presión de mi vendaje improvisado. «Vas a estar bien», susurré. Ella negó con la cabeza, tratando de hablar a través de la sangre en su boca, pero los paramédicos ya estaban allí, levantándola a la camilla. Mientras la deslizaban dentro de la camilla, mantuvo sus ojos fijos en mí. Una mirada tan compleja que se sentía como un peso físico. De repente, una flota de camionetas negras frenó bruscamente en la línea policial. Un hombre con un traje gris oscuro a medida prácticamente se arrojó del primer vehículo, con la corbata desabrochada y el rostro convertido en una máscara de pánico. Lo reconocí de inmediato. El mayor Robert Sterling. Elena, gritó, abalanzándose hacia la ambulancia, pero las puertas ya se estaban cerrando. Se volvió hacia nosotros, con la voz temblorosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Se dirige al hospital Osner. Dijo el alcalde Miller, interviniendo. La herida es superficial. Va a salir adelante. Sterling respiró entrecortadamente, obligándose a serenarse. Luego se volvió hacia mí. Sus ojos se movieron de mi rostro a la pistola de agua que aún sostenía. ¿Tú la oficial? Detective Elias Thorne, Distrito Delta. Su arma es de juguete. No era una pregunta. Sí, señor. Dije, poniéndome derecho. Mi arma fue manipulada. No la detecté antes de la llamada. Es mi culpa. Sterling permaneció en silencio durante 3 segundos. En ese silencio, escuché la ciudad respirar. Luego, dio un paso al frente y me agarró del hombro. Su mano era enorme, su agarre como el hierro. Si esa arma hubiera sido real, el sospechoso le habría volado los sesos, dijo, con la voz temblorosa. Salvaste la vida de mi hija, detective. No lo olvidaré. El séquito del alcalde se lo llevó. La escena comenzó a desmoronarse, pero el sospechoso, mientras lo arrastraban a la parte trasera de un coche patrulla, seguía murmurando. Me dijeron que era real. Dijeron que tendría un poder. Mintieron. Miller me arrastró detrás de una furgoneta y encendió un cigarrillo, con las manos temblando. ¿Quiénes son ellos, Thorne? Esto huele a trampa. Lo sé, dije, dejando que mis manos finalmente temblaran. Encendí un cigarrillo. Alguien quería deshonrarme. Si hubiera entregado un arma de verdad y ella hubiera muerto, estaría en prisión. Si el pistolero se hubiera dado cuenta de que era falsa y la hubiera matado, estaría en prisión. De cualquier manera, Elias Thorne sería borrado. Asuntos Internos te va a seguir la pista, dijo Miller, exhalando una bocanada de humo. Hasta que terminen la investigación,
estás de baja administrativa, entrega tu placa y, bueno, supongo que no tienes un arma que entregar. De vuelta en la comisaría, el ambiente era tóxico. La gente me miraba como si fuera un fantasma o un leproso. Marcus se acercó a mí con una pila de carpetas en la mano. He oído hablar del artículo. Eso es una locura, tío. ¿Estás bien? Lo miré a los ojos. Parecías muy interesado en mi llamada de esta mañana, Marcus. Parpadeó, un destello de algo oscuro cruzó su rostro. Solo buscaba un compañero. ¿Es eso? ¿Un crimen? Todavía no, dije, pasando a su lado, mi hombro golpeando el suyo con fuerza deliberada. Pero el NOC es muy bueno encontrando cosas. Huellas dactilares, registros, cámaras. La verdad siempre sale a la luz. Pasé una semana en la oscuridad. Reviví esa mañana 1000 veces. La caja fuerte era segura, pero la oficina era un terreno común. Cambiar el arma requería una oportunidad. Alguien que supiera que iba a atender una llamada de alto riesgo y alguien que supiera que estaba demasiado cansado para hacer una revisión completa. Marcus me había pedido prestado el bolígrafo el día anterior. Lo había tenido durante una hora. Las fotos de alta resolución de huellas dactilares se pueden usar para hacer un molde de silicona. Era un truco del mercado negro, pero Marcus tenía deudas de juego. $50,000 a un corredor de apuestas. El lunes, el jefe de policía, Arthur Graham, me llamó. Su oficina era un santuario para la vieja escuela policial. Un asiento. Deslizó un archivo sobre el escritorio. 2 cosas. Primero, el informe del laboratorio sobre la pistola de agua había llegado. Es un trabajo personalizado diseñado para imitar perfectamente el peso de tu blog si te distraías. IA dictaminó negligencia grave de tu parte, pero el alcalde intervino. Dado que la negligencia en realidad salvó a su hija, se retiraron los cargos. Abrí el archivo. El sello rojo de despejado se sintió como una victoria vacía. Segundo, Graham se recostó. El alcalde quiere que te asciendan. Está presionando para que tomes el puesto de comandante del distrito de Utah. Me congelé. Es un gran salto, jefe. Es un salto político, dijo Graham sin rodeos. Pero necesitas una victoria para silenciar a los críticos. La gente piensa que tuviste suerte. Los Copperheads han estado moviendo mucho peso últimamente. Están buscando llenar el vacío desde que capturamos la Pitón. Si les rompes la espalda el próximo mes, las barras de comandante serán tuyas. Fracasas. Lo entiendo. Me voy. Toma tu nueva arma. Me entregó una Glock nueva. La revisé 3 veces. Cargador, recámara, percutor. Era real. Fui a mi nueva oficina y abrí un expediente Copperhead. Han estado controlando Nueva Orleans durante 7 años. Mi predecesor, el comandante Vance, terminó en un atropello hace 6 meses que lo dejó en coma. El expediente estaba lleno de patrones. Cada tercer viernes, había una distracción en el puerto de Nueva Orleans. Un incendio, una pelea, y cada semana después, un nuevo cargamento de Finel llegaba a las calles. Este viernes era el tercer viernes. Seleccioné personalmente a un equipo. Lee, un genio forense, Miller, el veterano, y Maya, una experta en tecnología. Nos reunimos en una habitación sin ventanas ni aparatos electrónicos. El plan era simple. Infiltrarse en los muelles, observar y atacar. Sin patrullas, sin solicitudes de arresto, silencio de radio total. El jueves por la noche, me quedé hasta tarde. La comisaría era una tumba. Estaba mapeando los puntos de extracción cuando oí unos pasos suaves. Escondí el mapa y abrí un informe al azar. Marcus Hayes estaba en la puerta. ¿Sigues moliendo?, preguntó, mientras sus ojos recorrían mi escritorio. La oí persiguiendo serpientes. Necesito ayuda. Estoy bien. Marcus lo tiene todo bajo control. Se encogió de hombros, pero no se fue. Se apoyó contra el archivador. Elías, sé que crees que tuve algo que ver con el banco. No fue así. Hemos sido socios durante mucho tiempo. Sé que le debes 50,000 a un corredor de apuestas llamado Vinny, dije, finalmente levantando la vista. Su rostro palideció. Vinny maneja el dinero de la calle Copperhead, continué. El interés ya está en 80, ¿no? Te están exprimiendo. ¿Me estás investigando? Su voz era débil. Soy policía, dije.
Revisé tus extractos bancarios. Transferencias pequeñas y frecuentes. Tu esposa compró un bolso Gucci nuevo la semana pasada con tu tarjeta secundaria. ¿De dónde salió ese dinero, Marcus? Se quedó allí parado durante 5 segundos, luego se dio la vuelta y salió. El clic de la puerta sonó como un martillo cayendo sobre una cámara vacía. La rata en las paredes. Saqué una grabadora digital de mi cajón y pulsé reproducir. El audio era claro. La voz de Marcus en un celular en el pasillo justo después de que salió de mi habitación. Está en los muelles. Viernes por la noche. Lo tendré allí a tiempo. ¿Dónde está mi dinero? Bien. El lugar de siempre. Saqué la tarjeta SD y la guardé en mi chaleco. Tenía la rata, pero no quería solo la rata. Quería la jaula. Viernes por la noche, 10 de la noche. Puerto de Nueva Orleans. El aire estaba cargado con el olor a sal y diésel. Una densa niebla descendía del Mississippi, convirtiendo las luces de los petroleros distantes en orbes fantasmales. Los muelles eran un cementerio de contenedores de envío oxidados. Mi equipo estaba acurrucado en las sombras del almacén 3. Hemos estado allí durante 2 horas. Jefe, todavía estamos aguantando, susurró Lee. Espera, dije. A las 10:15, la energía del sector se cortó. Apagón total. Minutos después, 3 furgonetas sin distintivos se deslizaron hacia el estacionamiento, sin luces delanteras. Figuras vestidas de negro comenzaron a descargar cajas. Había demasiado silencio. No se oían gritos, no hubo estrépito, solo un esach rítmico de cartón sobre madera. Listo, comencé, pero mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Trampa. Salgan. Hice un gesto de espera. Casi al instante, enormes reflectores alimentados por generadores independientes estallaron desde 3 direcciones, bañando el almacén en un mediodía artificial cegador. Si nos hubiéramos movido, habríamos quedado atrapados en la mira. Y entonces lo vi. El brillo del cristal en los tejados. Francotiradores, al menos 2, retrocedan, si se dispersaos. Punto de encuentro Delta. Mientras nos adentrábamos a toda prisa en el laberinto del patio de contenedores, el caballero explotó detrás de nosotros. No contra nosotros, sino contra el almacén. El equipo de llegada, probablemente los chicos del Westside, comenzaron un tiroteo con los cabezas de cobre. Gamba, Miller, gruñeron cuando llegamos al perímetro. No, dije, revisando los tejados a través de mis gafas térmicas. Una trampa. Si nos hubiéramos movido, seríamos nosotros los que estaríamos en medio de una masacre por partida doble. Volvamos a la comisaría. A la mañana siguiente, convoqué una reunión informativa. Marcus estaba allí, con aspecto de haber sido arrastrado por un coche. Llegó 5 minutos tarde y olía a bourbon rancio. Todos oyeron. Hablar de los muelles, dije, paseándome frente a la pizarra. La operación se filtró. Alguien mencionó una zona de exterminio. 2 francotiradores tenían el acceso cubierto. A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Todos en la sala lo miraban. Solo 10 personas conocían el plan, dije, deteniéndome detrás de Marcus. Marcus, viniste a mi oficina la otra noche. Oíste los detalles, ¿verdad? Solo capté algunas cosas. Pulsé el mando a distancia del proyector. Apareció una imagen borrosa de las cámaras de seguridad. La entrada a la sala azul, un club de jazz en el centro. Entonces, ¿por qué fuiste directamente a mi oficina a reunirte con Vinnie el Scarmiller? La imagen era nítida. 2322 Marcus y Vinnie, el mensajero de los Coppereats, hablando en la acera. La sala se quedó helada. 2 agentes de IA entraron por la parte de atrás. Puerta. Marcus intentó levantarse, su silla chirrió contra el suelo. Me rastreas. Reconocimiento facial. Marcus, 97% de coincidencia. Me incliné. Dame tu placa y tu arma. Se desplomó en la silla, su rostro adquiriendo un tono gris enfermizo. Me las entregó. Cuando lo dejé salir, se inclinó hacia mí. No tienes idea con quién te estás metiendo, Elías. Los cabezas de cobre son solo la calle. El verdadero peso está arriba. Ya estás muerto. Tomé su arma, una Glock 19 real, cargada, limpia, pero no sería real por mucho tiempo. Marcus estuvo detenido durante 48 horas.
Su abogado era un tiburón y la evidencia era circunstancial. Reunirse con un mafioso no es un delito, y él afirmó que la llamada telefónica era sobre un préstamo privado. Fue liberado bajo suspensión, a la espera de la investigación. Durante esas 48 horas, hice 3 cosas. Primero, conseguí una pistola de agua de entrenamiento hecha a medida. Esperé, la pinté y grabé el número de serie de Márquez en ella. El marco. Incluso le agregué un pequeño defecto al número 8. Segundo, hice que un cerrajero hiciera una copia de las llaves del casillero y de la casa de Márquez a partir de las de repuesto del juego maestro de la comisaría. Tercero, preparé una trampa de disturbios domésticos. Hice que 2 oficiales encubiertos escenificaran una pelea violenta en una fábrica abandonada en el 9º piso. La llamada llegó a la central de comunicaciones y se le asignó a Márquez para su turno de reincorporación. Una medida de misericordia por la que supuestamente había presionado. ¿Por qué estoy de vuelta en patrulla tan rápido?, me preguntó Márquez en la puerta del vestuario. Parecía atormentado. Tenemos poco personal y eres un veterano, dije, sin pestañear. A menos que no quieras el trabajo, me miró durante un largo rato. Luego la desesperación por un cheque. Lo haré. Lo vi irse. Sabía que no revisaría su arma. Estaba demasiado ansioso por demostrar su valía y todavía creía que la comisaría era su santuario. 10:40 de la noche. La habitación azul. Me senté en las sombras del callejón, el olor a basura y cerveza vieja impregnaba el aire. Estaba esperando a Márquez y Vinny. Mi informante dijo que Vinny vendría a cobrar. Márquez apareció primero, con aspecto frenético. No dejaba de mirar su reloj. A las 10:50, Vinny el cicatriz llegó en un Cadillac negro. ¿Dónde está el dinero?, preguntó Vinny con voz ronca y áspera. El golpe en el muelle falló. Thorne sobrevivió. Tiene una IA contra mí. Ese es tu problema, dijo Vinny, sacando una pistola con silenciador y apuntándole al estómago a Márquez. Los Copperheads no hacen reembolsos. O nos entregas a Thorne en bandeja de plata antes del martes, o empiezo a enviar pedazos de tu esposa a la comisaría. Elige. Marcus temblaba. Llevó la mano a la funda de su pistola. Agarró la empuñadura. No puedo, susurró Márquez. Entonces mueres ahora. Salí de las sombras, con el teléfono grabando. Policía, déjalo. Agua fría y tregua dura. Vinny giró y disparó 2 veces hacia mí. Silbaron a mi lado. Cabeza, golpeando contra la pared de ladrillos. Respondí al fuego, un disparo alcanzó el hombro de Vinny. Gruñó y salió corriendo en la oscuridad. Márquez, viendo su oportunidad de borrar al testigo de su traición, sacó su arma. La apuntó a mi espalda con un tembloroso agarre a 2 manos. Apretó el gatillo. Squatch. El pequeño chorro de agua golpeó mi chaleco táctico. Márquez se congeló. Volvió a apretar. Skelch. Miró fijamente el arma, su rostro pasando de la intención asesina a un terror profundo y hueco. Se dio cuenta de que había sido engañado. Me giré y lo derribé antes de que pudiera correr. Lo estrellé contra una boca de incendios y cerré el puño. Quédate. Perseguí a Vinny. Había desaparecido en un callejón sin salida, pero el rastro de sangre conducía a una pared de ladrillos. Encontré un ladrillo suelto, la palanca oculta. Una sección de la pared se deslizó hacia atrás, revelando una estrecha escalera que olía a productos químicos y podredumbre. Al final había un sótano del tamaño de un salón de baile. Cajas de provisiones estaban apiladas hasta el techo. Abrí una a la fuerza. Cientos de kilos. Tomé fotos, agarré muestras y salí sigilosamente, cerrando la puerta tras de mí. Márquez seguía llorando junto a la boca de incendios cuando llegaron las sirenas. ¿Ahora quieres hablar?, pregunté, levantando la pistola de agua. Soy hombre muerto de todas formas, sollozó. No si me das los nombres de arriba. El interrogatorio duró hasta las 4 de la mañana. Marcus se derrumbó. Me contó sobre las apuestas, las amenazas y el intercambio. Había usado un molde de silicona de mi huella dactilar para abrir mi caja. No sabía quién le había dado la pistola de agua. Había aparecido en su taquilla con una nota, pero entonces lo dijo. Vance no era un Elías que se dio a la fuga. Fue envenenado antes del accidente. Estaba mirando los registros bancarios del jefe. Se me aceleró el corazón. Jefe Graham. 3 días después, basándonos en el testimonio de Márquez y el hallazgo en el almacén, desmantelamos el Copperhead.
Banda. 37 arrestos. Se incautaron 100 millones en narcóticos. Dirigí la redada y, por alguna razón, no hubo resistencia. Era como si alguien hubiera decidido que los Copperheads ya no eran útiles. La ceremonia de ascenso se celebró en el salón de baile del ayuntamiento. El alcalde Sterling estaba allí, radiante. Este departamento se ha enfrentado a una sombra, dijo Sterling a la prensa. Pero el detective Thorne trajo la luz. Es un honor para mí nombrarlo nuevo comandante del distrito de Outha. Los aplausos fueron ensordecedores. Graham estaba en el escenario conmigo, estrechándome la mano, con una sonrisa de ensayo perfecta en su rostro. Buen trabajo, comandante. Lo miré a los ojos. Vi el abismo. Regresé a mi nueva oficina. La pistola de agua estaba en una vitrina en mi estante, justo al lado de mi habitación. Era un recordatorio. Tus enemigos suelen estar detrás de ti y las cosas más ridículas pueden salvarte la vida. Mi teléfono se rompió. Un mensaje de texto de Elena Sterling. Felicidades, comandante. Mi padre dice que eres un héroe. ¿Estás libre este fin de semana? Me gustaría. Para agradecerte como es debido. Respondí, solo hago mi trabajo. Debería ser libre. Miré el horizonte de Nueva Orleans. La ciudad era hermosa, pero la podredumbre llegaba hasta los cimientos. Mi historia comenzó con una pistola de juguete, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Marcus tenía razón en una cosa. Las serpientes venenosas solo estaban en la calle. Las verdaderas serpientes vestían traje y placa. Cerré mi cajón con llave, mi Glock real pesada en mi cadera. La niebla se elevaba del río. Salí a la noche. Estaba listo. Mi pistola era real. Mi placa era nueva. E iría por cada uno de ellos. Historia completa.